Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a En Vivo con nuestros socios. Estamos muy felices de que viernes tras viernes estén conectados con nosotros y enviándonos tan bonitos deseos a nuestro amado Club Cartagena. Saludamos a toda la audiencia que desde ya comienza a conectarse a través de nuestro Instagram. Gracias de verdad a todos los socios y amigos del Club Cartagena que nos apoyan en esta maravillosa iniciativa para permanecer cerca de sus corazones a pesar de esta época de confinamiento que estamos viviendo. Hoy, como todos los viernes, vamos a contar con un súper invitado. Él es Regino Navarro Rivera, empresarial, presidente de la Escuela Latinoamericana de Coaching y Mentoring. Además, es especialista en ciencias del comportamiento, orientación y consejería. Óiganlo bien, es un hombre que tiene una amplia hoja de vida y gran experiencia, más de 25 años de experiencia en procesos de transformación, tanto en organizaciones públicas como organizaciones privadas. Es además el autor de diversos libros, entre ellos tenemos Trabajar bien, vivir mejor, tenemos El poder del carácter y Personas felices muy efectivas. Bienvenido, Regino, a nuestro espacio. Estábamos hace un rato conectados, él y yo, hablando muy cómodamente, viendo cómo todos ustedes se conectan desde que ponemos el primer anuncio y eso nos hace muy, muy felices. Regino está también encantado de estar acá como invitado y lo recibimos para que nos dé sus palabras. Muchas gracias, María Fernanda. Me place mucho estar contigo y con toda la audiencia del Club Cartagena y me imagino que amigos del Club Cartagena. Estoy honrado de la invitación que me hicieron las directivas. Agradecimiento a Junior Bustillo, a Ubaldo Morales, a Rosario, que tengo que decir que tiene un poder de convencimiento fuerte. Gracias a todos y gracias a los que van a estar con nosotros en este rato, hablando de un tema interesante. Así es, vamos a estar hablando de un tema muy interesante para todos y es sobre inteligencia emocional. Regino, antes de empezar con nuestra entrevista, me gustaría leerte un mensaje que te deja nuestro presidente de la Junta Directiva, Junior Bustillo. Dice: apreciado Regino, como presidente de la Junta Directiva del Club Cartagena, te agradecemos de tu valioso tiempo en el que vas a hablarle a todos los que necesitamos de personas como tú, guía y luz para salir de atolladeros que la vida nos presentan. Gracias nuevamente y un abrazo fraternal te deja Junior Bustillo para empezar esta maravillosa entrevista que estoy segura vamos a tener de hoy. No sé si le quieres decir algo a Orlando sobre eso. Pues, muy querido, muy amable y inmerecido lo que me dices, pero aquí estoy intentando contribuir en algo que pueda al bienestar de todos. Es lo que necesitamos. Así es. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a estar hablando sobre inteligencia emocional, sentimientos y emociones en nuestra vida diaria y también, por supuesto, en épocas de crisis, pues como la que estamos viviendo todos por el tema del COVID-19. Es decir, vamos a estar hablando sobre esa capacidad que tenemos de sentir, de entender, de controlar, incluso de modificar los estrés en nosotros mismos y también influir en los demás, ¿cierto? Entonces, bueno, Regino, la primera pregunta que te tengo es si todos los seres humanos estamos en la capacidad de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Por supuesto, puesto que sí, estamos en capacidad y debemos aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Pero permíteme, María Fernanda, que para los que no sean muy duchos en este tema, amplíe lo que tú acabas de decir sobre qué es la inteligencia emocional, que podríamos presentarla diciendo que es la capacidad no solo de manejarla o controlar nuestras emociones, sino aprovechar
es las emociones y sentimientos para lograr los objetivos que tengamos en la vida, bien a nivel personal, bien a nivel profesional. Se trata de aprovecharlos. ¿Cómo aprender? Lo iremos a lo largo de la entrevista posiblemente, pero tú muy bien has mencionado dos aspectos que interesa resaltar. La inteligencia emocional en ese manejo de emociones y sentimientos para sacarle partido. Podríamos establecer dos niveles. Uno a nivel personal, por el cual yo doy lo mejor de mí mismo, yo soy capaz de sacarle partido, vuelvo a decir, a mis emociones y sentimientos. Y después viene el segundo nivel, o el segundo aspecto, que son las relaciones interpersonales, por la cual soy capaz de convivir con los demás, de trabajar en equipo, de establecer unas relaciones interpersonales duraderas, etc. Ambas cosas se pueden desarrollar, se deben desarrollar. Si no, nos vamos a quedar cortos en muchas cosas, pero específicamente en esa búsqueda de la felicidad que todos necesitamos, que todos buscamos. ¿Ves? Ok, entonces, Regino, a tu juicio, ¿cuáles serían, ya que hablamos de inteligencia emocional, cuáles serían esas principales cualidades que nos brinda la inteligencia emocional y cómo podemos trabajar todos para desarrollarlas en nosotros mismos? Porque si tenemos la habilidad pero no sabemos cómo hacerlo, o sea, ¿cómo podemos desarrollarnos? Ok, mira, quisiera aportar algo. Hay un psicólogo de Estados Unidos, se llama Daniel Goleman, que fue el primero en 1994 que habló de inteligencia emocional, uniendo dos conceptos que parecen antagónicos. Inteligencia, algo racional, algo intelectual, y las emociones. Esa unión de esas dos palabras tuvo un efecto mágico y se puso de moda. El concepto es adicional, y por supuesto se ha estudiado desde muchos ángulos muchas veces, pero como inteligencia emocional fue Daniel Goleman quien lo lanzó a la fama. Y él habla de 5 aspectos, y a mí me gusta seguirlo en este esquema que tiene él, 5 aspectos que conforman la inteligencia emocional. En primer lugar, el autoconocimiento. La capacidad de conocerse a sí mismo, conocer el estado de ánimo, conocer nuestro mundo interior. A veces nos preguntamos, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero qué significa bien? Nos faltan palabras para... Estamos mal. ¿Qué es mal? Porque uno puede estar triste, puede estar furioso, puede estar rabioso, puede estar desesperado. Nos faltan palabras. Y aquí, entonces, Goleman apunta a un tema muy interesante, que es tener la capacidad de identificar los propios sentimientos y los de los demás. Que una mamá sea capaz de identificar los sentimientos de su hijo, es un paso muy importante en el desarrollo de la inteligencia emocional. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es el manejo de las... Ok, yo ya sé cuáles son, pero ¿qué hago con ellas? Si son positivas, ¿cómo les saco partido? Si son negativas, ¿cómo soy capaz de manejarlas para cambiarlas de alguna manera? Ese es un tema más largo y me gustaría ir aportando cosa a cosa, pero ahora me quedo solo con algo, que es la capacidad de expresar en voz alta
esos sentimientos que antes los identifiqué, que sea capaz de definirlos, quizá a mi manera. Allá hace falta una cierta labor de estudio para saber distinguir, insisto, la desesperación del desánimo, la impaciencia de la tristeza, en fin, se necesita un cierto aprendizaje. Bien, autoconocimiento en primer lugar, manejo de emociones y sentimientos. En tercer lugar, motivación, que es esa capacidad de sacar energía de uno mismo. La motivación no es simplemente entusiasmo, como a veces se puede pensar. Es, insisto, cómo saco de mí mismo esa energía que necesito para hacer lo que debo hacer. Ok. En lugar, empatía. Se suele decir ponerse en los zapatos de los demás. Ok. Es algo así como unión de corazones. Esa capacidad de empatar, de unir, de integrarse con otra persona a nivel de sentimiento. Y en último lugar, habilidades sociales. Un conjunto de cosas que hace que nos podamos relacionar bien con los demás, con los usos sociales vigentes, de ciertas habilidades que se van construyendo desde niño, por las cuales nos relacionamos con los demás, vivimos en sociedad de buena manera. Esas serían como los 5 componentes que conviene tenerlos en cuenta cuando uno pretende desarrollarlo, cuando uno pretende realizar un proceso de desarrollo de la inteligencia emocional. Cada uno de ellos, evidentemente, tiene sus propios esquema de desarrollo, su propia metodología. Pero creo que con esto contesté a tu pregunta, me parece, María Fernanda. Así es, claro que sí. Entonces, bueno, teniendo claro ya esos 5 puntos que Regina nos comenta, que voy a repetirlos: identificar las emociones, el manejo de estas, motivación, darse energía a uno mismo, la empatía y las habilidades sociales. Podríamos decir, Regina, que de esta manera, si comenzamos en un proceso nosotros digamos que de conocernos a nosotros mismos y querer aprender a manejar nuestras emociones, vamos por el camino correcto. Entonces, la siguiente pregunta sería: ¿cómo podemos manejar ya esas emociones en nuestro diario vivir, en situaciones de naturalidad, en cuando estamos en nuestro confort, por decirlo así? Ok. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de responder a tu pregunta, si me permite, María Fernanda, claro, para hacer una distinción entre emociones y sentimientos. Ok. Me parece importante para responder a tu pregunta. Ambas cosas son estados anímicos, estados afectivos, son situaciones del alma, diríamos, de alguna manera. Estados afectivos. Pero las emociones se caracterizan por ser intensas, cortas, y van acompañadas de algunas señales corporales. Me pongo rojo, la voz me tiembla, se me pone la carne de gallina, se me eriza el vello. Son señales corporales que acompañan las emociones. Me dan un susto y el corazón late más rápido. En cambio, los sentimientos son menos intensos que las emociones, pero más duraderos, y no hay señales corporales, somáticas. Fíjate, emociones intensos y cortos, sentimientos más débiles y largos. Okay. Entonces, aquí ya entra una frase que quisiera exponer y presentarles a ustedes. Las emociones se controlan, se educan. Las emociones se controlan, los sentimientos se educan.
Esto es importante. Por ejemplo, yo una emoción no la puedo controlar en un primer momento. Es una respuesta. Si a mí si golpe, pues, ¿qué voy a hacer? Pues soltar una palabrota, una tal, lo que sea, eso. Pero la inteligencia emocional viene, ¿qué hago a partir de ahí? ¿Qué hago a partir de esa primera respuesta? Que no es la que yo quisiera dar, pero ¿qué hago después? En fin, es todo un proceso de aprender a manejar, a controlar. En cambio, los sentimientos es un proceso educativo largo, comienza en la infancia, se va desarrollando. A propósito de infancia, quiero decir algo. Yo, Fernanda, ¿tú tienes hijos? No, voy a tener próximamente. ¿Estás embarazada? Sí. Bueno, entonces ya empezaste a educar a la inteligencia emocional, niño o niña. Niña. Ok, ya empezaste. Con tu estado de ánimo de ahora, con tu manera de enfrentar los temas, con tu serenidad, con tu alegría, con tu calma, ya le estás dando la educación de sus sentimientos. Esto es importante. Comienza desde el nacimiento, pero debe haber intencionalidad. Todas las familias quieren lo mejor para sus hijos, lógicamente, y procuran darle cariño, afecto. Y en un ambiente así, pues, debería existir un desarrollo emocional bueno, pero no siempre es así, porque no existe una intencionalidad clara. Donde existe una intencionalidad más clara para educar los sentimientos es en los preescolares. Los preescolares lo hacen muy bien, muy bien. En primaria ya un poquito menos, en bachillerato casi nada, y en la universidad es un desastre. Curiosamente, ahora el mundo empresarial ha tomado ese tema como algo necesario para sus capacitaciones, su formación. Se da cuenta de que con inteligencia emocional produce un clima laboral mucho más sano. Bueno, estoy hablando mucho. ¿Quieres hacerme más preguntas? No, tranquilo. Si quieres seguir ampliando sobre el tema, no hay problema. No, te decía que en la vida ordinaria hay que tener intencionalidad por parte de las personas que acompañen a una persona, si es un niño, un adolescente. Pero voy a decir varias cosas prácticas que se me vienen a la cabeza, a cualquier nivel. Si pienso en ti o pienso en mí. La vida diaria, el lenguaje es fundamental. Pensemos en estos días. Estamos encerrados en la casa. Si una mamá que está en la casa todos los días expresa en voz alta cosas como esta: esto es insoportable, yo no puedo estar trabajando y cuidando a los niños y al mismo tiempo la casa, es imposible, me voy a volver loca. Un lenguaje de ese tipo, lo único que hace es programar a esa mujer para que esté más ansiosa, para que esté más preocupada, para que esté furiosa, para que la ira le vaya subiendo. El lenguaje es fundamental. Una persona que diga no tengo tiempo continuamente, pues evidentemente cada vez se sentirá más frustrado de no poder hacerlo. Entonces, una cosa práctica es utilizar siempre el lenguaje positivo, eliminar de nuestra vida el lenguaje negativo. Por ejemplo, yo les sugiero a todos los que me están escuchando que intenten hoy,
en las conversaciones que tengan por teléfono de cualquier tipo, no usar la palabra no. Eliminar del lenguaje la palabra no y pero. Les dejo esa tarea, les dejo ese reto. Eliminar la palabra no y pero. Entonces ahí un detalle práctico para vivir en la vida diaria. Una buena técnica. Una buena técnica para sí, salirnos de ese tema de la negatividad que, pues, que a muchos nos afecta y me incluyo realmente. Bueno, quiero decirle a todas las personas que están conectadas, primero que todo agradecerles por estar allí siempre con nosotros. Tenemos más de 100 personas conectadas viendo esta entrevista. Les vamos a pedir unos segundos que por favor se queden, que vamos a corregir algo que está fallando un poco en la transmisión, pero no se desconecten porque vamos a demorar solo unos segundos, ¿ok? Quédense conectados y ya volvemos. Muchas gracias a todos por permanecer en línea. Solo unos segunditos, corregimos un pequeño desfase que teníamos en la señal, pero ya estamos listos para continuar con esta entrevista. De verdad, gracias a todos los que permanecen en línea, los que viernes tras viernes nos siguen en estas entrevistas con nuestros socios y con personas de la vida diaria que tienen historias tan interesantes que contar, como es el caso de Regino Navarro Rivera, que es un coach muy reconocido en nuestra ciudad y nos está hablando sobre inteligencia emocional. Él nos ha dado una frase que me pareció muy interesante, y es que las emociones se controlan y los sentimientos se educan. En ese caso, entonces, Regino, continuando con nuestra entrevista, te pregunto, ya hablamos sobre el manejo de las emociones en nuestro diario vivir. Quisiera que nos contaras cómo hacerlo, pero ya en tiempos de oscuridad, en tiempos donde estamos atravesando por una situación de incertidumbre, de temor, de pronto nos han sacado el trabajo, qué sé yo, unas cosas que nos sacudan demasiado. ¿Cómo manejar las emociones en esos casos? Diría que en estas situaciones es más fácil cuando uno ya ha entrenado en situaciones normales. En situaciones normales hubo un entrenamiento previo. Cuando llegan los momentos duros, difíciles, de crisis, pues uno ya está entrenado. Pero en cualquier caso, quisiera añadir algo más. No reprimir sentimientos. Tener alguien con quien hablar. Me parece un aspecto importante. En estos momentos que pueden ser un poco más difíciles para bastantes personas, pero también en otros, poder hablar con tranquilidad, con profundidad, salirnos de la superficialidad que a veces hablamos, un lenguaje muy formal, muy de frases hechas, y poder hablar de cosas más íntimas, más personales, los miedos, las ilusiones, las inquietudes, las preocupaciones,
poder expresar todo ese tipo de cosas nos ayuda mucho a todos. Nos dijeron, los hombres no lloran. Y eso creó en nosotros probablemente un paradigma de que llorar es debilidad, de que uno no puede manifestar ternura, por ahí procede el machismo, en fin. No, hay que romper ese tipo de esquemas mentales y saber que hay que expresar, compartir, salir de uno mismo. En épocas me parece importante, pero añado algo más. Siempre, pero mucho más en épocas difíciles, hay un sentimiento que es fundamental, la esperanza. ¿La esperanza qué es? Es considerar que nos futuro mejor. Es tener en mente, visualizar un futuro que nos ilusiona, que nos reta. Esa palabra ilusión, ilusiones, es fundamental en la inteligencia emocional. Una persona sin ilusiones vive en una zona amorfa, una zona donde quizá no tenga grandes preocupaciones, pero si no se ilusiona con algo en la vida, si no tiene un futuro prometedor, algo por lo que luchar, pues, como digo, se queda en nada. Entonces, esperanza, mirar el futuro con sentido positivo, diseñar un futuro que nos atraiga, un futuro profesional, un futuro familiar. Eso siempre pues se ha llamado proyecto de vida o como lo quieras llamar, pero en cualquier caso es tener un escenario futuro que, dada nuestra situación actual, sea para nosotros retador e ilusionante. Me parece que eso en una situación difícil es fundamental. Bueno, me parece una técnica muy buena. La pondré en práctica. Creo que todos los que estamos en línea estamos pendientes de estos tips para aplicar en estos momentos. Bueno, quisiera saber en este momento, sé que muchas personas se estarán preguntando qué problemas o consecuencias podría traernos el hecho de no tener dominio sobre nuestras emociones y sentimientos. Ok. Voy a volver a Goleman, el que te hablaba antes, Daniel Goleman. Él comenzó sus investigaciones estudiando casos de gerentes exitosos y menos exitosos y detectó algo, que muchos gerentes con un coeficiente intelectual alto no eran los más exitosos en la vida. Y quizá hicieron unos estudios muy brillantes y todo el mundo los reconocía como unas grandes cabezas, pero no alcanzaron sus objetivos, no fueron subiendo. Otros gerentes, esa fue la investigación de él, que no se habían distinguido por un coeficiente intelectual poderoso, sin embargo, en la vida profesional llegaron muy alto. Entonces, él dijo una frase como muy contundente, es decir, el 70 y tantos % de las causas del éxito en la vida vienen dadas por competencias de tipo emocional. Es decir, lo que proporciona el éxito en la vida son las competencias emocionales. Y el resto son competencia intelectual. Eso es lo que él dice. Yo creo, me parece que se habría que matizar un poquito más.
Pero, y no sé los que están oyendo qué piensan, ¿sí? Cada uno va echándole cabeza. Lo que determina el éxito es la inteligencia emocional o es la inteligencia normal. Son las competencias emocionales, es decir, la capacidad de relacionarse con los demás, la capacidad de comunicarse, liderar, montar equipos, etcétera. O sería, pues, competencias técnicas que llamamos competencias duras, finanzas, mercadeo, etcétera, etcétera. Hay otras que están entre una y otra, que son capacidad de análisis, que son pensamiento estratégico, etcétera. Lo que sí, en mi opinión, se ve claro es que, lo voy a decir al contrario, el fracaso de muchas personas inteligentes se debe a que no tienen inteligencia emocional. Le he dado la vuelta. El fracaso, en el sentido que no logra sus objetivos. Fracaso simplemente es que no logra sus objetivos. Por ejemplo, ascender en la empresa. Se debe a la ausencia de inteligencia emocional o a una inteligencia emocional débil. Es una persona conflictiva, es una persona que no sabe mandar, que manda hiriendo a otras personas, es una persona que no tiene en cuenta los sentimientos de otros a la hora de tomar decisiones, etc. Esas son causas de que alguien no triunfe. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ahí está. Por ejemplo, en el campo profesional es muy claro que personas que no tengan una inteligencia emocional desarrollada probablemente no van a permanecer mucho tiempo en su sitio, no van a llegar tan alto como ellos quisieran llegar. Y en últimas, para cualquier persona, la ausencia de inteligencia emocional va a dificultar la consecución de la felicidad, eso que todos anhelamos. Están relacionados. Ok, Regino, entonces en resumen sería como no alcanzaría, ese tipo de personas no alcanzarían todo su potencial, por decirlo así. Es. Ok, así es. Bueno, quisiera que nos contaras en este momento cuál crees que es el mejor sentimiento que podemos sentir y el peor sentimiento que podemos sentir a lo largo de nuestras vidas. Hablé antes de la esperanza, uno importante. Menciono otro que quizás sea el más importante, el amor. El amor no es algo, diríamos, compacto, tiene muchas aristas. Pero lo que llamamos amor, ese conjunto de ternura, de cercanía, de empatía, de alegría, de desear estar con otra persona, ese es el sentimiento más poderoso que puede tener el humano, el amor, sin duda ninguna. Como te digo, es poliédrico y hay que trabajarlo desde muchos puntos de vista. Pero, por ejemplo, una cosa, la persona que ama no necesita perdonar. Al amar ya superó cualquier tipo de agravio que pueda recibir. Una persona que no ama, cualquier agravio necesita vengarse para sacarse eso de encima. Por eso el amor es tan importante. El amor supera todo. Me parece que es el más importante. Y si me preguntas por sentimientos tóxicos, hay muchos. Sentimientos tóxicos hay muchos. Menciono uno el primero, después cada uno de los que me están escuchando están pensando seguro en algún otro. Pero menciono esto, la envidia, un sentimiento muy tóxico. Cuando yo llegué a Cartagena, me dijeron, mira, en Cartagena existe algo, que es que el que va a hacer algo importante, los demás no lo dejan. Los demás, si no están con él, están contra él. Algo así. Es decir, hay una envidia oculta. No sé si será verdad eso o no, creo que no, porque a mí no me ha pasado en ningún caso. Pero la envidia
es un sentimiento que hace mucho daño. La falta de seguridad en uno mismo, una autoestima poco sana, son sentimientos tóxicos. Por supuesto, el miedo, por ejemplo, ahora, estos días, el miedo, el susto a perder el trabajo es algo que atemoriza a mucha gente. Está en el ambiente. Puede suceder en cualquier momento. Es algo que nos preocupa. ¿Qué es una preocupación, María Fernanda? Fíjate, una preocupación es una ocupación. Como lo que va a suceder el día que me echen del trabajo, estoy seguro que ahí me pongo enseguida a buscar, a hacer cosas. Pero ahora, como no puedo hacer nada, entonces se acumulan todos los sentimientos negativos. Me podría pasar esto, me quedo sin tal, no puedo pagar, va a pasar esta cosa, el colegio, mis hijos, se acumula todo eso. Preocupación es eso, es los sentimientos negativos que se acumulan antes de ocuparnos en algo que puede ser malo. En cambio, si uno desde ahora se ocupa en prevenir eso que puede pasar, en planear un futuro, en tener un plan B, etcétera, esa preocupación desaparece. Pero si yo dejo que la preocupación se meta en mi cabeza y se quede ahí, mi rendimiento baja, no voy a dormir bien, voy a vivir estresado, etcétera, etcétera, etcétera. Cambie las preocupaciones por ocupaciones. Otra frase que debes apuntar, María Fernanda. Porque... Sí, ya la voy a anotar. Tengo anotados los cinco tips del principio, la de las emociones. Ahorita vamos con esta de preocupación versus ocupación. Muy buenas esas enseñanzas, Regino. Realmente ha estado muy interesante nuestra entrevista. Agradecemos a todas las personas que están conectadas, todas aquellas que nos han mandado mensajes, que le han mandado mensajes a Regino, que nos han mandado preguntas para desarrollar ahora. Entonces vamos a pasar a esa sesión donde vamos a estar leyendo algunos comentarios que ustedes nos han enviado y algunas preguntas. Regino, tienes muchos saludos por acá. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, Regino es formador de coach acá en Cartagena y el Club Cartagena ha sido ese espacio en el cual él ha hecho diversos talleres, ¿cierto? Entonces, bueno, como para ya entrar en materia con las preguntas de la gente, me gustaría saber, Regino, cómo saber uno si tiene competencias para ser coach y cómo ha sido esa experiencia tuya formando personas para ser coach. La experiencia ha sido maravillosa. En el club hemos hecho varias cohortes de certificaciones, sí, y todos muy contentos y muy bien. Realmente yo estoy muy agradecido al club por la acogida que han tenido con nosotros. Sobre la otra parte de la pregunta, ¿qué se necesita para ser coach? Me parece, ¿no? Me dijiste, sí. ¿No? Te diría que no se necesitan cualidades especiales ni unos rasgos de personalidad determinados. Se necesita un interés genuino por la gente. Realmente un interés por ayudar a la gente. Cuando uno tiene esa de verdad, es muy fácil adquirir la formación que uno necesita. Por supuesto, necesita adquirir una formación para adquirir las competencias de coach. Pero no se puede quedar en eso. Insisto, un buen coach tiene impreso en su interior, en su alma, el deseo de ayudar a que las personas sean felices, a que las personas sean mejores, a que las personas desarrollen su potencial. Lo demás se aprende. ¿Ves? Ok, entonces, bueno, fíjense que no es algo que no podamos tener todos. O sea, básicamente, según eso, cualquier persona podría formarse. Certificarte como coach, María Fernanda, por supuesto que sí. Bueno, lo voy a pensar para más adelante.
Bueno, entonces ahorita sí, vámonos con nuestra sesión de preguntas, agradeciendo a todos los que han estado acá, al Club Cartagena, a Pedraza Producciones por esta conexión que nos ayuda a tener y tener estos en vivos. Entonces, acá tengo comentarios. Rafael Ladeu te dice, excelente. Luchi Guerrero, un tema muy bueno y pertinente. Lucy Toro dice, sacaré palabras de mi diccionario. Me imagino cuando hablabas del no, el pero, etcétera. Gloria Vergara dice, muy interesante lenguaje positivo. Tulia Porto, excelente entrevista, fabuloso Regino. Acá hay una persona que está preguntando, Janet Tamara, ¿dónde podemos aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional en Cartagena? Ya que esta se aprende, es lo que estábamos justamente hablando ahora. Entonces, Regino, invítala a que forme parte de tus cortes de... Vamos a comenzar ahorita en tema virtual, es decir, a través de procesos virtuales, lógicamente, en esta situación que estamos. Entonces ya sacaremos a la luz cualquier cosa que hagamos y la gente podrá enterarse, ¿no? Es decir, bueno, entonces pendientes de, me imagino tienen redes sociales en la escuela, ¿cierto? ¿Cuáles son? Sí, claro, Escuela Latinoamericana de Coaching y Mentoring, pero de todas maneras sí aconsejo leer algún libro de inteligencia emocional, que hay mucho, el mismo de Daniel Goleman, que se llama así, Inteligencia Emocional, editado en Colombia, lo pueden leer. Hay muchos libros que se llaman Inteligencia Emocional aplicada a los niños, niños emocionalmente inteligentes, por no decir que algunos capítulos de mis libros les pueden servir. Claro que sí. Perdón por la publicidad. Sí. No, la podemos hacer, por supuesto que sí. Recuerden que yo al principio de la entrevista les comenté cuáles eran. Tenemos Trabajar bien, vivir mejor, El poder del carácter y también Personas felices y muy efectivas. Ya saben que esos libros también los pueden guiar en este camino. Por acá tengo otro mensaje de Junior Bustillo que te dice, saber que todo esto pasará. Sabemos las dificultades, pero eso es una prueba. Esto es una prueba y es el reto, refiriéndose pues a esto que estamos viviendo hoy. Vamos a ver qué otros comentarios tengo por acá. Juan Diago dice, ser compasivos y aceptar que somos vulnerables no es debilidad, es de ser humano. Que nos necesitemos unos a otros y crezcamos y seamos mejores juntos, como una reflexión que deja a partir de todas estas enseñanzas del día de hoy. Esa persona sabe de inteligencia emocional. Ese texto implica que sabe de inteligencia emocional, es decir, que se ha formado en la escuela. Bueno, Juan Madiago, le mandamos un saludo a Juan Madiago, la Prince Martínez, que es nuestra seguidora y acaba de ser nuestra invitada el viernes pasado, dice, vivir ilusionado es fundamental. Qué bonito. Por acá te deja saludos Robe Barrios, Rafael Pérez, Carlos Antonio dice, de acuerdo con Regino, hay que manejar las relaciones con las demás personas. Ese fue uno de los puntos que hablabas al principio, me acuerdo. Bueno, también Robe Barrios dice, siempre muy enriquecedoras tus enseñanzas. Cindy Benedetti, le mandamos un saludo a nuestra jefe de recursos humanos, dice, gracias Regino por todas tus enseñanzas. Vivo muy agradecida con usted por todo lo que me ha aportado a mi vida. Bueno, creo que Cindy se merece un saludito especial. Cindy, te adoro, es que es lo máximo. Es sí. gran alumna de la escuela, por supuesto que sí. La recuerdo con mucho cariño. Cindy, una excelente persona, también te dejo mis saludos por acá. Bueno, acá tenemos a Patri Ali, dice, qué sabia esta definición que dio del amor. Cristi Martínez dice, donde hay amor hay milagros. Qué bonitas los mensajes sobre el amor. Cindy deja otro que dice, el amor lo integra todo. Somos creados por amor y continuamos viviendo por amor. ¡Wow! Mercelena dice, el servicio y el amor. Gloria Elena Vergara dice, se necesita inteligencia emocional para ser feliz y triunfar en nuestra vida. Bueno, por acá hay una persona que pregunta cómo, creo que pues lo dijimos un poco en una de las respuestas porque habla un poco de cómo desarrollar esa inteligencia emocional, pero no sé si quieres una respuesta muy corta hacia esa persona. De pronto entró cuando ya había comentado eso. Pues evidentemente hemos dado diversos tips al respecto, ¿no? Algo concreto. Cuando una persona
está en un bajón emocional y no le provoca hacer nada, no quiere ni levantarse de la cama porque está baja. ¿Qué debe hacer? Debe pensar en la situación emocional que se encontrará después. Y basándose en ese futuro inmediato, pensar, por ejemplo, ¿qué pasará si yo salgo a caminar? Si me voy a trotar. Si llamo a tal amiga, ¿me sentiré mejor o peor? Me sentiré mejor. ¿Voy a hacerlo? Entonces, una manera de salir de un estado emocional bajo es comportarme como si estuviera bien. Es un autoengaño. Ajá. En lugar de decir como me siento mal, no hago nada. Hay que decir, porque me siento mal, voy a hacer esto y lo otro que sé que me ayuda. Eso sirve, ese autoengaño ayuda a salir de un bajón emocional. Ok, bueno, es un buen resumen de todo esto que venimos conversando. Por acá, bueno, dicen, me encantó este comentario de la Prince, dice, muchas empresas contratan por lo que saben y los despiden por lo que son. Total. Bastante interesante, ¿cierto? Total. Así es. Bueno, ¿quién más tengo por acá? Tengo a Patricia Rosa, preocupación es exceso de futuro. Jorge Norman, predisposición igual preocupación. Tulia Porto dice, excelente conferencia. Y Tulia Porto también, Regino, te dice que por favor repitas los nombres de los libros que recomendaste para niños. Me viene a la cabeza un libro, pero no está editado en Colombia. Se llama Niños o Hijos, no me acuerdo, emocionalmente inteligentes. Niños emocionalmente inteligentes. No está editado en Colombia. Es posible que la editorial se llame Palabra, editorial Palabra, posible. Niños emocionalmente inteligentes. Bueno, por Amazon se puede conseguir. Sí, sí, por Amazon seguramente lo consigues, Tulia. Katy dice, gracias Rosario por este interesante tema con Regino y con Mafe. Luiser Larrota dice, muchas gracias al club. En mi caso personal estoy muy agradecido con Regino por sus enseñanzas y orientación. Rafael Pérez dice, cero odio. Junior, nuevamente, generosidad en estos tiempos y solidaridad, amar con paz en el corazón. Cachi Vélez, excelente formador. Juan Manuel Diago deja saludos. Ana María Andrade también deja saludos. Bueno, Ana María Andrade también pide repetir los 5 elementos de la inteligencia. Hay personas que de pronto entran un poco tarde al en vivo y piden los cinco elementos que vimos al principio. ¿Quiere que lo repita? Sí. Autoconocimiento, conocerse a sí mismo desde el punto de vista emocional, mundo interior emocional. Manejo de los sentimientos y las emociones. ¿Qué hago con ello? ¿Qué hago para neutralizarlo o para desarrollarlo? 2. 3. Motivación, capacidad de motivarme y motivar a otros. 4. Empatía con los demás. Y 5. Habilidades sociales. Excelente. Los tienen mentalizados esos 5 elementos. Intento vivirlo. Bueno, creo que, ya se nos agota el tiempo. Estamos realmente muy agradecidos por todos esos comentarios que dejaron. Regino, te dejaron, creo que mucho amor a través de esos comentarios, mucha gente seguidora, gente que seguramente se ha formado contigo en la escuela de coaching y mentoring. Realmente a todos les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar conectados. Regino, estamos muy agradecidos contigo por haber aceptado esta invitación y por habernos regalado esta tarde de positivismo, de sabias palabras, de enseñanzas alrededor de nuestros sentimientos y emociones. Muy agradecidos de verdad contigo. Nos gustaría, por favor, que te despidieras de todos tus seguidores. Tuvimos
Bueno, la última vez que vi alrededor de 130 personas conectadas. En este momento voy a mirar cuántos hay para que sepas. Realmente tuvimos un público bastante interesante en este en vivo, a quien me gustaría que les mandaras un abrazo a todos y agradecimientos por conectarse. Gracias, María Fernanda. A ti, en primer lugar, repito, a Junior, que ha sido tan amable conmigo y tan maestro, porque los comentarios que hizo fueron muy sabios. Muy agradecido al club, a Ubaldo, a Rosario, pero sobre todo a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron aquí oyendo, comentando, pensando. Pues esto son reflexiones que el interés mayor es ponernos a pensar todos, cómo vivir mejor, cómo tener una vida más sana, cómo avanzamos todos un poquito para ser más felices. Ese es mi mayor deseo y es lo que me ha movido a compartir con ustedes acá. Así que muchas gracias a todos y hasta otro día. Bueno, muchas gracias a todos. Ya saben, en palabras de nuestro invitado de hoy, las emociones se controlan y los sentimientos se educan, y también debemos ocuparnos y no preocuparnos tanto. Entonces, gracias de verdad por esas dos frases tan magistrales que anoté. Gracias a todos los que incluso están ahorita despidiéndose, a Lina Vélez, a Sadi Sajona, a Rochi López Guerrero, agradeciendo por este espacio, a Margarita Daníez, a la Prince Martínez por este espacio tan enriquecedor que tuvimos, y a todas esas 102 personas que permanecen conectadas con nosotros. Los esperamos el próximo viernes en una entrevista también muy interesante con invitados de la calidad de Regino Navarro, que estuvo hoy acompañándonos en su calidad de coach, enseñándonos sobre inteligencia emocional, sentimientos y manejo de emociones. Nos vemos el próximo viernes y muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias. Chao.